Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. No deja de ser bueno. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor por esta oportunidad. Bendigo a nuestros pastores. Ellos se encuentran en Santa Ana. Están ministrando allá la palabra del Señor. Salieron hoy temprano y pues me encomendaron compartir esta palabra cerrando el mes de la sabiduría. ¿Qué tan necesaria es la sabiduría? Tan necesaria que es fundamental. Sin sabiduría, usted y yo no podemos lograr nada. Sin sabiduría y aplicada, porque es una sabiduría aplicada la que Dios nos da. Es una sabiduría que debe ser aplicada en cada circunstancia de nuestra vida. Nosotros seríamos incapaces de lograr algo, de obtener algo. Dice la palabra de Dios que sin sabiduría el pueblo, sin palabra, se desenfrena. El pueblo es tan básico, es tan interesante, es tan fundamental la sabiduría de Dios. Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta mañana. Cómo construir un futuro usando la sabiduría. ¿Sabe que nosotros a veces, los que ya pasamos de los 30, ¿verdad? Podemos hacer un balance de nuestra vida y decimos, si hubiera hecho las cosas diferentes. ¿Cuántos me acompañan en esa triste aventura? Si no hubiera tomado esa decisión, si hubiera oído a mi abuelita que me decía, si hubiera oído a mi mamá. Silencio en la sala, ¿verdad? Porque es cierto, la toma de decisiones, el fundamento debe ser la sabiduría de Dios, así como la edificación de nuestro futuro. Pero yo le quiero dar una palabra de aliento a todos los que me acompañaron en la triste aventura de levantar la mano. Todavía podemos reedificar. Todavía podemos reedificar. Pero hay que hacer un trabajo. En la reedificación hay que hacer un trabajo que es básico. Revisar nuestros fundamentos. Usted no puede reedificar algo si no revisa sus fundamentos. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7, vamos a la palabra, versículos 24 y 25. Hoy no tenemos ayuda ahí. Va a tener que buscarlo usted en su dispositivo, va a tener que buscarlo usted en su Biblia. Si no la trajo, pídele copia al que está a su lado. Cualquiera. Mire cómo empieza Jesús. Cualquiera. La sabiduría no es para un grupo exclusivo. La sabiduría no es un club cerrado o un club que paga membresía. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Atención ITC, no basta con oír. Hay que hacer lo que oyes. La práctica, decían nuestras abuelas, hace al maestro. ¿Sí? Y en la vida cristiana eso aplica de la misma manera. Oiga, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dejemos hasta ahí la lectura. En primer lugar, tenemos que saber a qué se refería Jesús cuando dijo estas palabras. Les recuerdo que los versículos del 24 hasta el final del capítulo 7 es el final del Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo. Jesús se dedica a reedificar la teología del Hijo de Dios. Oísteis que fue dicho,
Mas yo os digo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él lo repite de manera constante conforme va avanzando la enseñanza. Enseña sobre la oración, enseña sobre el ayuno, enseña sobre el divorcio, enseña sobre el perdón. El sermón del monte tiene el ABC de nuestra vida. Pero como conclusión, nunca una enseñanza se debe quedar sin conclusión. ¿Qué vas a aplicar en tu vida? Las experiencias que hemos vivido nos debieron haber dejado una marca, una seña, indeleble o quizás a veces visible. Pero te tuvieron que haber dejado una conclusión. ¿Qué aprendiste? Pregúntele al que tiene a su lado, por favor. ¿Qué aprendiste de las crisis? ¿Qué aprendiste de las dificultades que pasaste? Jesús, como buen maestro, no solo se limitó a tirar la palabra, sino que Él pasa exámenes. Y aquí está el examen. No me diga que ha oído, dijo Jesús, y no hace. Porque si oye y no hace, usted no ha hecho nada. Si oye y no hace, la iglesia se estanca. Si oye y no hace, la iglesia se vuelve intolerante al cambio. Por eso es que tenemos gente que oye la palabra, oye la palabra, oye la palabra y no cambia. Porque solo oye. Solo oye. El fundamento, el Señor me daba 4 puntos que vamos a tratar en esta mañana. El número 1 es el fundamento para construir un futuro en sabiduría. Oiga, es saber oír las palabras de Jesús. No solo es oír, hay que saber oír. Y a eso se le llama escuchar. Y le pregunté no le voy a decir de que esto me lo reveló el Señor. Le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Mire, la diferencia entre oír y escuchar radica en la atención y en la intención. Interesante eso. ¿Para qué escucha usted? ¿Cuál es su intención? Para conocer. Ahí terminó. No aprendió. Porque va a conocer, pero no va a practicar. Y el evangelio, dígale al que tiene a su lado, me interesa que usted se conecte con el que tiene a su lado. Dígale al que tiene a su lado, el evangelio es práctico. Si usted no practica el evangelio, usted está viviendo una religión, no una relación. Oír es un proceso pasivo y fisiológico. Se limita a esto. Oiga, se refiere a la capacidad del oído de captar sonidos sin necesidad de prestar atención. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ejemplo, oigo el ruido del tráfico mientras trabajo. Y se oye toda clase de ruido mientras usted está realizando una actividad. En cambio, oiga, escuchar es un proceso activo y voluntario. Implica prestar atención y comprender lo que se oye. Por eso Felipe le pregunta al eunuco etíope. Iba leyendo Isaías 53. ¿Qué le pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Yo leo 10 capítulos al día. ¿Entiende lo que lee? Porque no es solo oír, sino que también hay que entender.
Por eso Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé. Quien te da el título de persona, de creyente prudente, es Jesús. Y la prudencia solo se valora cuando usted y yo oímos y hacemos lo que el maestro enseña. ¿Por qué los 10 en los exámenes? Porque gente aplicada, que no solo está en clases. Un maestro nos dijo, es que ustedes el aula la ocupan como parqueo. ¿Cómo? Parqueo, sí, parqueo, decía. ¿Y cómo parqueo? Llegan, estacionan el cuerpo y su mente se va para otro lado. Ustedes están ahí, presenciales, pero no están ahí en su intelecto, en su entendimiento, en su voluntad de aprender, de corregir, de recibir la instrucción de Dios. Por eso Jesús hizo una acción que ya la quisiéramos hacer nosotros como pastores. Dice que llama a 12 y no los deja que se vayan cada quien para su casa. Llama a 12, César, para que estuvieran con él, y los mete a un intensivo de 3 años y medio, lo que duró su ministerio. De ahí salieron los apóstoles, de ahí salieron las columnas de la iglesia, de ahí salió Juan, el amado, el que recibió la visión del juicio final y del apocalipsis, porque los metieron a un intensivo de 3 años y medio. Jesús no llamó a Pedro. Cuando llamó a Pedro le dijo, deja la barca. Cuando llamó a Mateo le dijo, deja los impuestos. Cuando llamó al que llamó le dijo, dejándolo todo. El concepto de dejarlo todo es enfocarme en lo que el Padre dice y hacerlo. Entonces mire gran diferencia. Escuchar implica prestar atención y comprender lo que se oye. Ejemplo, escucho atentamente las instrucciones del profesor. Fíjense que hay un ejercicio. Pasan una página de un examen y el maestro dice, examen sorpresa, y todo mundo, ¿verdad? Bien contento porque no habían estudiado. Entonces les pasan la página y dice el montón de gente ¿cómo se llama? A contestar. Y abajo decía una nota, solo ponga el nombre a la papeleta y devuélvalo al maestro. No pusieron atención. Igual vienen las pruebas a nosotros. Le dice el Señor a uno, solo pon tu nombre y yo me encargo. ¿Cuántos dicen amén? Deja que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Esto tiene que llegar a tu vida porque es necesario. Jesús, amados hermanos, amada iglesia ITC, tuvo que enfrentar muchas cosas porque le eran necesarias. Igual usted y yo. Solo tiene que poner el nombre, dígale nuevamente al que está a tu lado, solo el nombre, dígale. Pero el más vivo de la clase hasta sacó la copia y empezó a contar. Y solo era de poner el nombre. Con que ponga el nombre tiene 10 usted, le puso el profesor. Igual te pone Dios a ti. Solo pon tu nombre y te voy a poner 10. Qué fácil, diría alguno, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esto nos lleva a algo que es sumamente importante. Debemos revisar quién es el fundamento de nuestra vida espiritual. Mi propio criterio, mis conclusiones personales, lo que me enseñó mi abuelita, lo que por herencia traemos en el ADN. ¿Cuál es nuestro fundamento? Porque aquí Jesús hace una referencia. Mis palabras, lo que les acabo de enseñar.
ustedes lo deben hacer para poder tener y para poder fundamentar un futuro de bendición para ustedes. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre el oír y practicar y el oír y no hacer las palabras de Jesús? ¿Cuál es? El fin último, el producto, el resultado, tu futuro, iglesia. Todos aquellos que levantamos las manos, ahora podemos decir, si hubiera oído, si hubiera hecho las cosas distintas, si hubiera tomado mejores decisiones. Pero el hubiera no cambia tu pasado. Pero el decidir hacer sí cambia y puede provocar una bendición en tu futuro. Decía al principio, fíjese que hace 12 años yo no le podría hablar de esto. Pero ¿sabe usted que el concreto se prueba? Hay una prueba de presión para el concreto. Aquí tenemos gente que conoce. Si el concreto con el que está hecho el fundamento de una edificación no es el correcto, desde el arranque de la edificación, esa edificación está mala. Para eso las pruebas, para saber de qué estamos hechos, para ver si vamos a ser sismo resistentes. Acaba de haber un terremoto en Myanmar y eso es terrible, hermano. Edificios completos de 40, 50 pisos se vinieron al suelo, colapsaron, no por la edificación en sí, sino por el fundamento. ¿Por qué mucho creyente colapsa en su fe espiritual? No por los 40 años que tiene en la iglesia, sino por el fundamento. Aquí ya hablamos de fundamento espiritual, hablamos de verdades, ya vamos a ver eso. Hablamos de situaciones que te van a sostener en el día malo. El segundo punto que el Señor me daba es este. El primer fruto de la sabiduría es la prudencia. Ese es el primer fruto. Oír a Dios, hacer lo que Él dice, me hace sabio, pero también me convierte en una persona prudente. Y aquí Jesús dice algo que a mí me impresiona. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ninguna edificación está exenta de situaciones que prueben que también está edificado. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero insisto, el que nos da la categoría de prudentes es el Señor. Le compararé a un hombre prudente, a un hombre que puso a trabajar su entendimiento, a una persona que dijo, si tomo esta decisión tengo que pensar en las consecuencias. Amada iglesia del Señor, todos los días tenemos ese desafío. Antes de tomar una decisión, piensa en las consecuencias. ¿Me va a favorecer esto? ¿Me va a dañar esto? Para que no lleguemos una década después a decir, no tengo en ellos, hablando de los años anteriores, no tengo en ellos contentamiento. Por eso hay gente frustrada. Por eso hay gente que cree que ha perdido el tiempo. Por eso hay gente que cree que tiene un vacío en su conocimiento. Por eso hay gente que cree
que cuando debió haber aprendido, no aprendió. Mire, el ser humano nunca deja de aprender. Si estamos vivos, tenemos la capacidad para aprender. ¿Cuántos estamos vivos? Tenemos la capacidad de aprender. Tenemos la capacidad de aprender. No diga es que ya paso de los ENTA. No, tiene todavía la capacidad de aprender. ¿Cómo las redes sociales, si bien se las aprende? Y bien sabe dónde está. Y cómo mandar un adjunto. Y cómo mandar una notificación. Y cómo mandar no sé qué y no sé cuánto. Y eso que es lo común. Porque dígame quién no pasa con el teléfono literalmente pegado a la mano. Y tenemos que aprender. Porque si no, la tecnología nos va a dejar. ¿Sabe que en mi profesión, yo soy contador de profesión, muchos contadores, colegas míos, se han quedado estancados porque no se actualizaron a la exigencia tecnológica? La facturación electrónica fue un desafío para un montón de contadores que no se actualizaron o que no aceptaron el reto. Que dicen, no, pero es que yo mejor mis papeles de trabajo. No, ya todo debe ser electrónico. Solo hay que aprenderlo. Dígale nuevamente al que está a su lado, solo hay que aprenderlo. Solo hay que aprenderlo. Aquí lo que Jesús está diciendo, que Él lo que quiere es sacar a los que le oyen de su zona de confort. ¿Sabe por qué? Porque el fariseo solo daba. El fariseo solo enseñaba. De ahí la demás gente que agarrara lo que agarrara, a ellos no les interesaba. Pero Jesús vino con otra metodología de enseñanza. Él quería ver frutos. Mire, el que más le costó. ¿Qué discípulo creen ustedes que le costó más a Jesús? Creo que por mayoría de votos, Pedro. Yo creo que Jesús se rascaba la cabeza cuando Pedro salía con sus cosas. Igual se rasca la cabeza conmigo y con unos cuantos aquí presentes que no los voy a ver. Y nos dice, ¿hasta cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo vas a poner en práctica lo que yo te enseño? ¿Hasta cuándo me vas a permitir el privilegio de llamarte prudente? Prudente. El primer fruto de la sabiduría es la prudencia. La prudencia es un elemento básico para construir un futuro sabio en Cristo Jesús. Oiga, la prudencia nos guarda de vivir esclavizados a situaciones de dolor. Así. Proverbios dice, no escuché la voz de los que me exhortaban. ¿Cuántas veces me dijeron no hagas, me dijeron no vayas, me dijeron esto, me dijeron aquí, me intentaron corregir? Y la prudencia también nos revela los peligros a evitar para lograr un futuro de bendición. ¿Por qué cree usted que David agarraba el efod de Jehová, y consultaba a Dios? Si él era el rey. Sí, pero una le bastó para aprender. Léase el capítulo 11 de Primero de Samuel. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, ¿qué se quedó haciendo David? No, viendo muchachas. Haciendo lo que no debía. Perdiendo el tiempo. Mire, una desconectadita, hablo con los varones, una desconectadita y te lleva a la trampa, mi hermano.
David dice que se paseaba por el terrado de su palacio. Y qué casualidad, mira, es que el diablo es terrible, hermano. Qué casualidad que encontrarse a la Betsabé. Y en un estado que no era pasable, desapercibido tan fácilmente. Y cayó el hombre. Pero después de eso, la Biblia dice que nunca tocó mujer, porque eso lo marcó. Aprendió prudencia, quizás de la mala forma, con la experiencia de saber que su hijo lo sacó del reino, que su hijo usurpó el trono, que su hijo lo hizo avergonzar, que su hijo le pasó la factura de sus malas decisiones. Una fue suficiente para que David en sus últimos tiempos, dice que su cuerpo ya no era suficiente para calentarse, le trajeron una muchacha. Sí, yo creo que solo a Betsabé se le recordó al rey. Y se la pusieron a los pies para que lo calentara. Y dice, pero él no la tocó. Claro, aprendió prudencia. Diga conmigo, aprendió prudencia. Si tú y yo, amada iglesia del Señor, no aprendemos prudencia con las situaciones que enfrentamos, déjame decirte que hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. La prudencia nos revela los peligros a evitar para lograr un futuro de bendición. Otro ejemplo es Moisés. Moisés venía de 40 años en el desierto. Dicen que Moisés se graduó de 3 doctorados. Se graduó con el doctorado en el palacio, creyendo ser alguien. Se graduó con el doctorado en el desierto, sabiendo que no era nadie. Y se graduó con otros 40 años guiando ese pueblo, pretendiendo no ser nadie. Porque estar a la cabeza de 3 millones de gente y que Dios te diga, te pongo a ti porque eres el más manso de todo el campamento, era para creérsela. Pero Moisés, todo el tiempo, mire, y antes de salir le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover en mi propia prudencia, Señor. Porque le cuento, hay prudencia humana. Proverbios capítulo 3, ¿qué es lo que dice? No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Y dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Él, diga conmigo, Él enderezará tus pasos. Enderezará tus pasos. El único que puede enderezar los pasos del hombre, porque conoce el corazón del hombre, es Dios. Entonces, amados hermanos, la prudencia es básica. Y la prudencia se logra siendo sabio, y la sabiduría se adquiere oyendo. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que sabe edificar un buen futuro. Vamos al punto 4. Esto no va a ser tan complicado, hermano, ya lo vamos a mandar para su casa. ¿Qué es la arena? Perdón. Punto 3. ¿Qué es la roca, amado hermano? Donde fue fundada la casa que no cayó. ¿Qué se le viene en mente? ¿Algo firme? ¿Algo sólido? ¿Algo estable? Le pregunto, ¿lo humano es firme, sólido y estable? Entonces no es algo humano. No es algo humano. La roca son verdades sólidas, firmes y eternas, declaradas por Jesús
en el Sermón del Monte. Es que es la palabra. ¿Por qué nos insisten en hacer el TCD, el famoso tiempo con Dios, todos los días? Porque esa es tu roca. Ahí está tu firmeza. Dice la palabra de Dios que el que está en la roca, por más que soplen vientos, que vengan lluvias y que vengan dificultades, esa casa que fue edificada ahí, esa vida que fue edificada ahí, no va a caer. Y si lo dijo Jesús, yo se lo creo. Si lo dijo cualquier hombre, yo lo pongo en tela de duda. Pero si lo dijo Jesús, dígale que tiene a su lado, si lo dijo Jesús, créeselo. Créeselo. Segundo, la roca simboliza la inamovilidad de lo declarado sobre nosotros. Ya esto es particular. La inamovilidad de lo declarado sobre nosotros, eso no cambia, aún así enfrentemos circunstancias adversas. Le pongo un ejemplo. David. Yo le quiero preguntar a los que conocemos Biblia, ¿fue rey David en el mismo momento en que fue ungido como rey? No. Porque había otro rey, Saúl. Y él fue suficientemente consciente, pero también suficientemente respetuoso para esperar el cumplimiento de lo que había sido declarado sobre él. Pero sabía una cosa. Oiga, ninguno que no conoce a Dios sabe o dudaría que no va a mover Dios al profeta nacional de turno, llámese Samuel, y que por sobre sus 7 hermanos, ellos eran 8, dice la palabra que pasaron uno por uno, y Dios le dijo, no, no es él, y dijo Dios, no, no es él, y dijo Dios, no, no es él, hace falta uno, mándenlo a traer. ¿Tienes más hijos? Y aparece David, que ni era tomado en cuenta, porque era el del ganado. Y sobre él vierten el cuerno lleno de aceite y lo ungen. Pero ¿qué es lo que pasa? Se tuvo que esperar. Diga conmigo, me debo esperar al cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Pero de que vendrá, vendrá. Amén. Entonces, porque la roca tipifica lo inamovible de lo que Dios ha hablado sobre usted. ¿Cuántos tenemos promesas no cumplidas todavía de parte de Dios? Entonces yo le quiero decir en esta mañana, créale a Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Lo que Dios ha decretado lo va a establecer sobre tu vida, independientemente de lo que pase. Mire, hicieron lo que quisieron con David. El mismo Saúl lo manda a llamar para que le espante chamucos que lo andaban fastidiando. Dice que le tocaba el arpa. Pero él era rey, rey contra rey. Pero David tenía un corazón sencillo. David tenía un corazón prudente. David había sido ungido como rey, sí, pero él sabía que lo que Dios había prometido se iba a cumplir, pero no en su tiempo, sino en el tiempo establecido por el Señor. Y usted sabe las circunstancias. Saúl, mire, yo tenía otro mensaje, fíjense, que compartirles ahora. Y todavía no sé qué día el Señor me va a permitir compartir eso. Se llama la bitácora de Dios. Pero se lo voy a preguntar solo para enseñarle esto. ¿Qué harías, Betuel? Que Dios te mandara de pe a pa lo que te va a suceder de aquí a 10 años.
alegrarte. De marzo 2025 a marzo 2035. Día tal te va a pasar esto, día tal sucederá esto, acontecerá en el día tal esto, vendrá sobre ti el... Eso pasó con Saúl. La bitácora de Dios. Viene Dios y le dice por medio de Samuel: espérate, yo voy a llegar. Calma. Dígale al que tiene a su lado: calma. Calma. No te preocupes, porque lo que Dios ha establecido para ti, nadie lo puede quitar de ti. Y en su momento, Saúl es desechado, David sube al trono y se cumple y se activa todo lo que había sido hablado por el Señor sobre su vida. Igual pasa con usted y conmigo. Cuando nos alineamos al tiempo de Dios y le decimos: Señor, sea en tu tiempo, sea en tu voluntad, sea de acuerdo a lo que has hablado sobre mi vida. Esa es la roca, lo firme que es lo que Dios ha hablado sobre usted y sobre mí. Pero hay otro panorama ahí, y habla de un hombre insensato, que es el típico que oye y pega la carrera a hacer. Pero aún para hacer hay que pedir los detalles. ¿Quién es arquitecto aquí? ¿O ingeniero? Arquitecto. Ok. Si te dicen: César, necesito que me construyas una casa de 3 plantas. Con solo que te digan eso, pegas la carrera y empezás a construirla. ¿Qué es lo primero que pedís? Oigan, no el pago, no, un anticipo, no. Oiga eso, repítelo fuerte. Dígalo fuerte. Un estudio de suelo. Yo me había ido por los planos. Pero el estudio de suelo es básico, porque si no vas a colapsar. Revisa tu suelo. Y ahí vamos a la parábola del sembrador. Parte cayó en buena tierra, parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, parte cayó. ¿Por qué? Porque el suelo es básico. Todo lo que tú recibes de Dios, debes cerciorarte que esté cayendo en buena tierra para que dé fruto a 30, 60 o al 100 por uno. Pero luego del estudio de tierra, planos, ¿cómo la quiere? Igual con Dios, ¿cómo quiere tu vida? Tienes que pedirle el plano a Dios de tu vida. Pero nosotros nos dejamos ir, hermano. Una casa para nosotros son 4 paredes, un techo, y de remate se nos olvida la ventana. Yo no entiendo realmente, hasta ahí no llega mi sabiduría. No entiendo cómo le hacen los arquitectos para saber que ahí va la ventana. Yo pondría la ventana donde fuera, hasta arriba si es posible. Pero ustedes dicen: ahí va la ventana. ¿Y cómo sabe? Dicen: tienen los planos. Dios quiere tratar tu vida como una edificación de sabios, porque Él tiene los planos de tu vida. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Él sabe cuál es tu llamamiento. ¿Qué es la arena? Donde fue fundada la casa que sufrió gran ruina. Si yo preguntara:
¿Qué cree que es la arena? ¿Qué crees que es la arena? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué es la arena, hermana Norma? Malas decisiones. Malas decisiones. Pastora, se está yendo a lo espiritual. Qué bueno. ¿Qué es la arena? Algo inestable. Qué bueno. ¿Qué es la arena? Asústese con esto que el Señor me enseñó. La arena es lo que un día fue roca, pero tus malas decisiones la desmenuzaron. Porque tú y yo podemos echar a perder todo el plan de Dios, aunque es perfecto. Nuevamente, muestra bíblica, Saúl. El primer rey. Eligieron el más grandote. De los hombros para arriba no había quien más alto que Saúl. Y era un guapetón, pero insensato. Todo el tiempo los demás tenían la culpa y no Saúl. Es que el pueblo. Es que ellos decidieron no matar al rey Agag. Cuento, si a ti te dije que lo mataras, ¿cómo dejaste que el pueblo decida? Y en ese estilo encontramos mucha gente en la iglesia. Es que el diablo, pastor, si viera que el diablo no, si el diablo no te hace nada. Si tú le haces los mandados al diablo, tú le haces tan fácil la vida al diablo. El diablo ya no tiene trabajo, porque nosotros se lo hacemos. De vacaciones pasa. Es terrible, hermano. Ser insensato tiene que ver con arena. Porque decimos, no, yo aquí me quedo. Pero mire si está viendo el peligro. No, yo aquí me quedo. Y termina en el barranco. Y termina arruinando la vida. Y lo más terrible, no solo arruinas tu vida, arruinas la vida de los que te rodean. Por tu carácter. Ahora sí espiritualicémoslo, hermana Norma. ¿Qué es la arena? Todo aquello que no es sostenible. Todo aquello que es inestable. Todo aquello que un día amaneces, como decían los chapines, con sabor a centavo. Cuando amanece uno enojado. Así dicen ellos. Con sabor a centavo. Y otros días amaneces que hasta hablándole al perico, y el perico se pone así bien extraño. ¿Y esta señora qué le agarró? Inestable. La arena son los sueños no realizados, las metas abandonadas, los anhelos truncados. Todo aquello que empezó como algo firme. La próxima vez que vaya al mar, agarre un poco de arena y pálpela. Todo eso es desmenuzado de una roca, lo que antes fue sólido. ¿Por qué cree usted que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor? Tú empezaste como roca. Tú empezaste firme, inamovible. Tú empezaste que no. Es que a la iglesia no se deja ir por cualquier cosa. Y hoy, cualquier cosa, y no vas a la iglesia. Eso es ser arena. La arena, que es algo inestable, representa lo que un día fue firme, lo que un día fue estable, lo que un día fue nuestro fundamento. Nosotros el problema grande es que nos relajamos. Hemos relajado la exigencia del evangelio. Si puede venir, venga, hermano. Si no, ahí se conecta en Zoom. Y se conectan en Zoom y andan en Zoom por todos lados. ¿Sí?
Si presencial cuesta y se duermen, ahora en Zoom, cobijado, ¿vea? Y oyendo el mensaje. Representa lo que un día fue firme, lo que un día fue estable. Que dice el apóstol Pablo que nuestra fe debe ser firme y no como una ola que es llevada por todo viento de doctrina. Ratos creemos una cosa, ratos creemos otra. Y eso es inestabilidad, eso es arena. Pero la clave aquí, para ser arena, para vivir un futuro en arena, oiga bien, debemos de haber hecho algo que no debimos haber hecho. Dejamos de oír y de escuchar las palabras de Jesús. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo insiste y dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre? Porque lo básico es oír. Porque por el oír viene la fe. Y el oír viene por la palabra de Dios. Ahí está. Ese es el ABC de nuestra vida. Si dejamos de oír, nos vamos alejando. Si dejamos de oír, vamos perdiendo la fe. Si dejamos de tener fe, nos volvemos arena. La arena de nuestra vida es todo aquello que un día fue roca. Fue roca. Pero vinieron los vientos, vinieron las lluvias, descendieron ríos, dice. Las dos casas son probadas de la misma manera. Léalo en su casa. Una se mantuvo estable por el fundamento. Una se mantuvo estable por el cimiento. Una se mantuvo estable por la sabiduría sobre la cual había sido edificada. Hoy estamos cerrando el mes de la sabiduría. Y creo yo de que debería de ser un buen examen para cada uno de nosotros. Los hijos necesitan sabiduría. Hoy más que nunca. Esta generación nos dobla la vuelta rápido a nosotros. Usted dice, no, mi hijo no es capaz. ¿Cuántos años tiene? 6. Es capaz de eso y más. Porque esta generación es una generación altamente tecnológica, lo cual no es nuestra generación. Si a nosotros todavía nos cuesta. Mire, yo tengo un problema con esto. ¿Cómo hacer? Y aquí está mi hija, que no me va a dejar mentir. ¿Cómo hacer una captura de pantalla? Ese es un reto para mí. Le aprieto los botones. Es que papá, estás apretando los botones equivocados. Pues claro, no soy esa generación. Y hoy dígale a un niño, mándame una captura de pantalla. Haceme una selfie. Y ya sabe hasta la pose. Ya saben la pose para una selfie. Necesitamos sabiduría. En el trabajo, dígame quién no necesita sabiduría en el trabajo. Claro que sí. A manera de conclusión, necesito decir esto. Venga lo que venga en contra de nosotros, debemos fundamentar nuestra fe en la sabiduría del Señor. Siempre, toda la vida, en cada momento de nuestra existencia, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Sabe qué dice Proverbio del necio? Que aun cuando se queda callado, es contado por sabio. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos hubiera valido más quedarnos callados? Pero no, hoy me van a conocer. Es que no saben con quién se han metido.
Es que a los fulanos de tal, ahí viene la alcurnia, ¿verdad? Es que a los fulanos de tal no se les trata así. Primero, te falta sabiduría. Segundo, no eres prudente. Y tercero, tienes un fundamento movedizo. ¿Se acuerda de las famosas arenas movedizas? Todos succionan. Que no te succione tu mal carácter, que no te succione tu mal genio, que no te succione tus malas decisiones. Aprendamos a ser sabios. Amén. Entonces, esto era lo que el Señor, creo, que puso en mi corazón para compartirlo con ustedes esta mañana. Cierra sus ojos ahí donde están, por favor. Amado Dios, gracias por advertirnos, porque lo que tú nos envías cada día a nuestra vida son advertencias. Tú, Señor, eres el único que nos puedes dar sabiduría, porque tú eres la sabiduría. Tú eres la sabiduría que fue revelada del cielo a la tierra. Enséñanos cada día a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a vivir sabiamente, sabia y reposadamente. Enséñanos a ser enseñables, que no creamos que ya lo sabemos todo, que somos incorregibles. Señor, que tengamos un corazón enseñable cada día de nuestras vidas. Yo te invito ahí donde tú estás, a que en lo íntimo de tu vida, en lo íntimo de tu ser, tú le digas al Señor: Señor, necesito seguir aprendiendo. No dejes que deje de aprender. No permitas que deje de aprender. Enséñame, enséñame. Tú el maestro, yo tu discípulo. Tú el maestro, yo el que aprende. Tú el que enseña y yo el que asimila. Gracias por este mes de marzo, mes de la sabiduría. Nos comprometemos a vivir en sabiduría cada día, Señor, de nuestras vidas. Te bendecimos, adoramos tu nombre y te agradecemos por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.